Damos inicio a la segunda sesión del año 2021 de la Escuela Germán Roja Niño, con la presencia e invitado de Eduardo Pizarro, sociólogo, periodista, escritor, y nos viene a compartir el tema, el proceso de paz del M-19 abrió el camino de la paz en América Latina. Entonces, compañero Eduardo, usted queda con la palabra. Podemos empezar. Listo, Mauricio, muchas gracias y gracias a todos ustedes por la invitación. Fundamentalmente, yo quisiera reflexionar sobre el significado histórico del proceso de paz con el M-19 y el impacto que tuvo en América Latina. Y quisiera comenzar con una anécdota personal. En julio de 1987 me invitaron la cúpula del M-19 a una reunión para discutir las perspectivas de un proceso de paz bajo el gobierno de Virgilio Barco. La reunión se inició en La Habana, pero se iba a celebrar un aniversario de la Revolución Nicaragüense. El 19 de julio de 1979 fue la revolución en Nicaragua. Entonces nos trasladamos de La Habana a Managua. Y la discusión era en la Casa de Seguridad del M-19 en La Habana, luego en la Casa de Seguridad del M-19 en Managua, donde estaban alojados también los miembros de Alfaro Vive, Carajo de Ecuador, recuerdo. Y en esa discusión fue muy interesante porque se avanzó en el tema de la perspectiva que había de ese proceso de paz. Y hoy, preparando la conferencia, me encontré con un dato histórico sorprendente, que el 17 de julio de 1987, cuando estábamos reunidos en Managua discutiendo el tema de la paz, simultáneamente llegaron dos miembros de la Dirección Nacional del M-19 al páramo de Sumapaz para reunirse con Jacobo Arenas y Alfonso Cano y discutir la perspectiva de disolver la Coordinadora Nacional Guerrillera y crear lo que va a ser la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que se funda el 27 de septiembre de 1987 con la realización de la primera conferencia bolivariana. Entonces es sorprendente, estábamos discutiendo en Managua la perspectiva de un proceso de paz y al mismo tiempo Gerardo Ardila y Tatiana Rincón estaban discutiendo con Jacobo Arenas y con Alfonso Cano en el páramo de Sumapaz lo que va a ser la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el mismo día. Eso me sorprendió preparando la conferencia. Y en esa discusión que tuvimos en Managua, en esos días de julio del 87, con Carlos Pizarro, con Antonio Navarro Wolf, con otros dirigentes del M, la idea era fundamentalmente impulsar un proceso de paz y al mismo tiempo arrastrar al resto de los grupos guerrilleros que van a conformar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Lo real, evidentemente, es que el proceso de paz solamente se pudo desarrollar inicialmente con el M en 1990. Pero quisiera plantearles para la discusión una segunda anécdota personal. En el año 1989 se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Paipa, en Boyacá, una reunión organizada por el Alto Comisionado para la Paz, y uno de los debates que tuvimos, tal vez el debate más difícil en esa reunión en Paipa, era si era conveniente negociar con un solo grupo de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, con el M-19, o si lo mejor era esperar a que toda la coordinadora tuviera
ya la decisión política de transitar de las armas a la política. En esa reunión de Paipa asistieron miembros del gobierno, periodistas, académicos. Se tomó la decisión de negociar con el M-19 a pesar de que el resto de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar estaba en contra en ese momento de cualquier negociación de paz. Y yo siempre me he preguntado si esa decisión fue correcta o no. Si la decisión de negociar exclusivamente con el M fue correcta o si se ha debido esperar a que todos los grupos de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar tuvieran el reloj a la misma hora y la misma voluntad política de manera simultánea. En esa reunión de Paipa se plantearon dos cosas con Rafael Pardo y con otros miembros del gobierno, que negociar con el M podía tener un doble impacto. Por un lado, servir de ejemplo para el resto de organizaciones de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar de la posibilidad de un proceso de paz, y por otra parte, comenzar a disminuir la intensidad del conflicto, que como todos sabemos, durante el gobierno Barco había sido extremadamente complejo por el tema del narcoterrorismo que se estaba agudizando y por el surgimiento de los grupos paramilitares de extrema derecha que ya estaban extendiéndose por todo el país. En todo caso, la decisión de negociar con el M-19 tuvo un impacto que sería interesante discutir con ustedes, y es que en Colombia tuvimos finalmente una negociación grupo por grupo y escalonada en el tiempo, que ya lleva 30 años el proceso de negociación colombiano. Yo le iba a pedir a Mauricio a ver si nos mostraba el primer cuadro para que lo miráramos. Bueno, gracias, lo mismo. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego, pues. Les pedimos el favor de que coloquen en silencio los micrófonos para que la conferencia pueda ser escuchada sin interferencia. Gracias. ¿Listo, Eduardo? Fíjense ustedes en este primer cuadro. En Colombia tuvimos inicialmente la negociación con las FARC 84-87, luego las negociaciones con el M-19, el EPL y ADO, Autodefensa Obrera 84-85. Finalmente se iniciaron los procesos de paz después de la experiencia con el M-19, 1990, con el PRT 1991, con el EPL 1991, con el Quintín Lame el 27 de mayo del 91. 3 años después con la corriente Renovación Socialista, la disidencia del ELN de León Valencia en 1994, y luego con las FARC en el 2016, y otra serie de negociaciones frustradas. Pero lo impresionante de Colombia es que ningún grupo firmó el mismo día con otro. Ningún grupo. Cada grupo guerrillero firmó por su cuenta. El M-19 en Santo Domingo, luego en el Palacio de Nariño con Virgilio Barco, el PRT en Ovejas Sucre, el EPL en Belmira, Antioquia, el Quintín Lame en Caldono, Cauca, luego la corriente Renovación Socialista en Ovejas Sucre, las FARC en Bogotá, en el Teatro Colón, en el acuerdo final, pero no logramos que ningún grupo firmara el mismo día. Y esto evidentemente expresa que la coordinadora guerrillera Simón Bolívar nunca se logró conformar como una verdadera coordinadora guerrillera. Tuvimos en esos años experiencias muy exitosas en Centroamérica, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que agrupó a los 3 grupos guerrilleros que había en esa época en Nicaragua. Tuvimos el Frente Farabundo Martín El Salvador, que aglutinó los 5 grupos guerrilleros que había en esa época en El Salvador y que firmaron el mismo día y a la misma hora el acuerdo de paz. Tuvimos la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que firmó el mismo día y a la misma hora un acuerdo de paz.
Es decir, en el caso de Centroamérica, la creación de los frentes guerrilleros se convirtió en un Estado Mayor Conjunto real y en una unificación del movimiento guerrillero en todos sus distintos grupos. En Colombia la coordinadora nunca llegó a ser una verdadera coordinadora, probablemente solamente para expedir comunicados conjuntos, pero cada grupo, como ven ustedes en el cuadro número 1, firmó por su cuenta. Y yo creo que era una expresión, pero sería interesante discutirlo con ustedes. Las FARC me parece que miraban por encima del hombro al resto de las organizaciones guerrilleras, se sentían que ellos eran el grupo guerrillero de mayor significación en Colombia y no estaban dispuestos a compartir un Estado Mayor Conjunto con grupos que tenían diferente peso militar, diferente número de hombres, diferente significación histórica, diferente influencia. Y eso hizo que fuera imposible que la coordinadora fuera similar a lo que había sido en El Salvador o en Guatemala las coordinadoras guerrilleras. Y es interesante porque esas coordinadoras guerrilleras de los años 80 en Centroamérica fueron las que inspiraron finalmente a la Coordinadora Guerrillera Nacional, pero aquí tuvieron un impacto distinto. Sin embargo, bueno, el M-19 firma el 9 de marzo de 1990 en un acto cerrado y sobrio en el Palacio de Nariño, con la presencia de 50 testigos, el presidente Virgilio Barco y la dirección del M. Y es muy interesante porque fue el primer acuerdo de paz con un grupo guerrillero post-revolución cubana en América Latina. El M-19 inspiró lo que va a ser después los procesos de paz en el continente. Y yo digo que fue un acto de una gran audacia política, primero porque no había antecedentes históricos en América Latina de negociaciones de paz. Los grupos guerrilleros por Revolución Cubana habían, uno, tenido éxito, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en 1979, y el resto habían sido, en el Cono Sur y en Brasil, aplastados por la vía militar. Pero el M-19 firma un acuerdo de paz sin que haya antecedentes, insisto, en América Latina. Segundo, en Colombia, el único proceso de paz, digamos, exitoso, había sido con las guerrillas liberales en los años 50. En 1954 se había firmado el proceso de paz con Guadalupe Salcedo, el líder de las guerrillas de los llanos orientales, pero él fue asesinado poco después, el 6 de junio de 1957. Entonces, el único proceso de paz exitoso en Colombia, que no era una negociación de paz, era una desmovilización con garantías, con las guerrillas liberales, había terminado con el asesinato de su líder, Guadalupe Salcedo, que murió en Bogotá por parte de miembros de la policía en un crimen mal aclarado. Entonces, si uno se refería al único antecedente que había habido en Colombia, no había sido extraordinariamente exitoso. Y por otra parte, el M-19 no había logrado, como pretendía, arrastrar a otros grupos guerrilleros de la coordinadora, y entonces tomó la decisión de firmar un acuerdo de paz en solitario en 1990. Y yo, digamos, lo excepcional es que a pesar de estos antecedentes difíciles, ninguna tradición en América Latina con una guerrilla post-revolución cubana, un proceso de paz bastante cuestionable en los años 50 con Guadalupe Salcedo y el carácter solitario de la negociación. Sin embargo, lo excepcional fue que el M-19 abrió un camino muy impactante, porque al año siguiente, cuando ya se tomó la decisión de hacer la Asamblea Nacional Constituyente, cambiar la Constitución de 1986, el ejemplo del M-19 abrió el camino para que el PRT
primero, luego el EPL y luego el movimiento armado Quintín Lame firmaran a su turno sus acuerdos de paz. Y en segundo término, otra cosa muy interesante, ¿por qué no pasamos al cuadro número 2? El ejemplo del M-19 sirvió de ejemplo para otras guerrillas en América Latina. Fíjense ustedes en este cuadro, el primer grupo guerrillero que firma después es el Alfaro Uribe Carajo en Ecuador, el 26 de febrero de 1991, en Quito, Ecuador. Pero luego firman en 1992, el 16 de enero, en el Palacio Chapultepec, en Ciudad de México, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Y en 1996, en la Casa de la Cultura, Ciudad de Guatemala, el 29 de diciembre, firma la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Yo tuve la oportunidad de conversar con Joaquín Villalobos, que era jefe militar del FMLN, y él me confesaba que si no hubiera habido el proceso de paz con el M-19 y las elecciones, ellos probablemente nunca hubieran firmado. Y luego tuve la oportunidad de reunirme con algunos miembros de la dirección de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en un seminario internacional, y ellos me confesaban que el ejemplo del M-19 y luego el ejemplo de El Salvador fue decisivo para la toma de decisión de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca de firmar sus acuerdos de paz. Luego, pero yo no creo que haya habido ninguna influencia del M-19, el 10 de abril de 1998 se firma el acuerdo de Viernes Santo con IRA, con la guerrilla de Irlanda del Norte en Belfast, y luego en el 20 de octubre de 2011 ETA toma la decisión de abandonar las armas y el 3 de mayo de 2018 de disolverse. ¿Qué significa esto? Que con estos procesos de paz en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Irlanda del Norte y en el País Vasco Español, desaparecen todos los grupos guerrilleros que había en el mundo occidental. Y la gran paradoja de Colombia es que Colombia fue el pionero en los acuerdos de paz con guerrillas post-revolución cubana y es el último país que sale en el mundo occidental de la guerra de guerrillas. Fuimos los primeros y somos los últimos en salir. Esa es una paradoja que impacta mucho sobre la experiencia colombiana. En el caso es interesante de Alfaro Uribe Carajo, cuando el acuerdo de paz el 26 de febrero de 1991, la Comisión Facilitadora Internacional fue dirigida por Antonio Navarro Wolf y el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Es decir, los facilitadores de la paz en Ecuador fueron encabezados por un colombiano, Antonio Navarro Wolf, y eso muestra la significación que hubo en el proceso de paz en ese país. Bien, y como yo les comentaba, en Colombia tuvimos cada uno de los 6 componentes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue firmando en diferentes momentos. Todavía resta el Ejército de Liberación Nacional y ahora la disidencia de las FARC Nueva Marquetalia. Pero digamos, una de las preguntas que yo les formularía a ustedes, yo no tengo la respuesta, sino hipótesis, fue por qué en El Salvador los 5 grupos guerrilleros, las Fuerzas Populares de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño, que conformaban el Frente Farabundo Martí, firmaron el mismo día y a la misma hora en el Palacio de Chapultepec en Ciudad de México? ¿Y por qué el 7 de febrero y por qué los 4 grupos que componían la guerrilla guatemalteca firmaron también el mismo día y a la misma hora? ¿Por qué no fue posible en Colombia? Esa es una pregunta que yo les formularía para la discusión. En el cuadro número 3, me parece que les planteo un debate en el 3, no en el 4. Volvamos a subir. En el cuadro número 3 les planteo
un debate, y es este. La experiencia que hubo en Centroamérica, en Colombia, en otras partes, era que la guerrilla podía hacer una negociación de paz como una estrategia táctica en el marco de la guerra. O uno podía iniciar las negociaciones de paz como una herramienta de tránsito de las armas a la política. Yo discutí mucho con los salvadoreños y ellos me decían que cuando iniciaron el proceso de paz en 1985 en El Salvador, bajo el gobierno de Napoleón Duarte, demócrata cristiano, ellos hicieron la negociación de paz como una herramienta para fortalecerse militarmente. En cambio, en 1991, después del proceso de paz con el M-19, tomaron la decisión interna de utilizar las negociaciones de paz como una herramienta auténtica de transitar de las armas a la política. Y me parece que mirando en ese cuadro la negociación de paz como un componente táctico de la guerra, los grupos guerrilleros usan la lucha, el proceso de paz, el conflicto armado es percibido como históricamente necesario. La oferta de paz cumple ante todo una función de legitimación de la propia estrategia bélica y una forma de poner al descubierto la ausencia de voluntad del adversario, el Estado. Y en tercer término, el recurso táctico es presentar una agenda maximalista que de antemano se sabe inviable como agenda de negociación. Estos son, digamos, características de los procesos de paz cuando la guerrilla los utiliza como una táctica de la guerra. En alguna medida es posible que, y ese debate es interesante, esa fuera la mirada del M en mediados de los años 80. Los cuadros desaparecieron. Pero luego el M cambia completamente y toma la decisión a partir de 1987, 88, 89 de usar la paz como una herramienta de tránsito de las armas a la política. ¿Por qué el M cambia de una a otro? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió en el Quintín Lame, en el EPL, finalmente en las FARC, del modelo de utilizar las negociaciones de paz como herramienta de guerra al modelo utilizar las negociaciones de paz para hacer el tránsito de las armas a la política? Y mi convicción personal es que en Colombia lo que pasó, a diferencia de El Salvador y Guatemala, fue que cada grupo guerrillero fue madurando su decisión a través de procesos internos muy complejos y no simultáneamente, como en Guatemala y El Salvador, sino uno por uno en diferentes épocas. Bien, la pregunta que yo les haría, que yo les plantearía es esta. ¿Fue exitoso? Pasemos al cuadro siguiente, al cuadro número 4. ¿Fue exitoso el tránsito del M-19? Fíjense ustedes en este cuadro número 4 lo que ha sido la votación histórica de la izquierda en Colombia. En 1974, Hernando Echeverry Mejía, la Unión Nacional de Oposición, que era fundamentalmente el Partido Comunista, sacó 137.000 votos, 2.7%. En 1978, Julio César Pernía, también la Unión Nacional de Oposición, Partido Comunista, estaba al morir en ese momento y firmes, 97.000 votos. En el 82, Gerardo Molina, 82.000 votos. Jaime Pardo Leal fue ya en el 86 un salto adelante, 328.000 votos, el 10% de la votación. Pero Antonio Navarro Wolf en 1990 obtiene 754.000 votos, el 12.5%, y el M había obtenido antes 19 constituyentes de 70. Luego comienza a entrar en crisis la Alianza Democrática M-19. Navarro obtiene en el 94 219.000 votos y luego una candidatura simbólica de Germán Rojas obtiene solamente 16.000 votos, el 0.16% de la votación. Luego Carlos Gaviria
hace un salto hacia adelante Luis Eduardo Garzón, Carlos Gaviria, Antanas Mocos con una candidatura de centro izquierda, Clara López, pero fundamentalmente Gustavo Petro con Colombia Humana en el 2018 es el gran salto hacia adelante con el 41.8% de la votación en la segunda vuelta presidencial, otros 8 millones de votos. Es decir, si uno mira lo que pasó en Colombia, uno se da cuenta que el tránsito de las armas a la política en 1990 implicó un salto cualitativo de la izquierda a nivel electoral, significó el fin del bipartidismo liberal conservador, pero el M19 y la Alianza Democrática M19 no pudo sostener el éxito electoral que obtuvo Navarro en 1990 y en la Constitución del 91, y comienza a caer y a caer y a caer en la votación, y luego se reconstruye el proceso de izquierda en el siglo XXI, que culmina con el mayor éxito histórico de la izquierda en Colombia, que fue Colombia Humana en el 2018. Esto me parece importante porque veamos el cuadro número 6. El cuadro número 6. Hemos tenido en América Latina 2 experiencias, en Centroamérica 2 experiencias. La experiencia de Guatemala, donde la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, MAIS, se convirtió en un partido puramente simbólico. Fíjense ustedes que salvo en 1999, 3 años después de firmar el acuerdo de paz, hacen una coalición con Álvaro Colom, un candidato socialdemócrata, y obtienen una votación interesante, 270,000 votos, y obtienen el tercer lugar. Pero luego los candidatos de la URNG, Rodrigo Asturias y el resto, obtienen el 2% de la votación, y el 3%. Se convierte en un partido totalmente simbólico en Guatemala. En cambio, en El Salvador, en el cuadro número 7, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convierte rápidamente en la segunda fuerza nacional del país. Rubén Zamora obtiene la segunda vuelta, el 31% de la votación. Luego Facundo Guardado y Chafik Handal pasan, obtienen una votación importantísima en la primera vuelta, solamente en primera vuelta, pero luego llegan al poder con Mauricio Funes en el 2009 y con Salvador Sánchez Cerón en el 2014. Luego se hunden electoralmente en el 2019 con Hugo Martínez, obteniendo el 14.4% de la votación. Yo no sé por qué esa caída tan brutal de la votación. En todo caso, fíjense ustedes que hemos tenido en América Central, en los 2 procesos de paz exitosos, El Salvador y Guatemala. En el caso de Guatemala, la guerrilla se convierte en una fuerza puramente simbólica, con entre el 2 y el 3% de la votación, sin ninguna significación política, pero en el caso de El Salvador llegan al poder en el 2009 y en el 2014, y se convierten en una fuerza decisiva del Salvador. La pregunta que yo les haría es, ¿por qué el fracaso de Guatemala y por qué el éxito de El Salvador? ¿Cómo explicar ambos fenómenos? Me parece importante esa discusión, porque nos puede dar pistas sobre lo que puede pasar en Colombia en el 2022. ¿Cuáles son los elementos de éxito y fracaso de una guerrilla que hace el tránsito de las armas a la política? El otro caso interesante, no está ahí en los cuadros, fue el caso de Uruguay. En Uruguay, los tupamaros son derrotados militarmente, pero cuando hay la transición hacia la democracia en 1984 en Uruguay y se crea el Frente Amplio, y el Frente Amplio, después de mucha resistencia, finalmente permite que los tupamaros ingresen a la coalición en el año 1989, se va produciendo una transformación del Frente Amplio que permite que un antiguo líder guerrillero
sea presidente de la República. Entonces, en el caso de Uruguay tenemos una guerrilla derrotada militarmente, no una guerrilla que llega al tránsito de las armas a la política a través de una transición democrática y un acuerdo de paz, una guerrilla derrotada militarmente, pero que finalmente se convierte llega a la presidencia de la República, el líder máximo de la fracción antigua Tupamara en el Frente Amplio. Entonces tenemos ahí, digamos, un ejemplo interesante de transición. Y yo quisiera plantearles para la discusión que el tránsito de las armas a la política, ustedes lo vivieron, es muy difícil por factores internos y por factores externos. Yo me voy a referir a la experiencia global de América Latina. Los factores internos para la discusión son fundamentalmente, primero, la ausencia de experiencia electoral. Obviamente, cuando uno pasa de la guerra a la política, no sabe cómo organizar una campaña electoral, no tiene una experiencia electoral previa. Eso se va adquiriendo con los años. En segundo término, lo estamos viviendo fundamentalmente en el caso del partido FARC actual. La guerrilla viene de una experiencia de liderazgo vertical, de mando. La guerra implica un cierto liderazgo vertical y así una guerrilla tenga elementos democráticos internos. Estos en medio de la guerra son muy difíciles de socializar. Y entonces a veces hay muchas dificultades de construir y desarrollar un partido moderno, participativo, porque hay tentaciones caudillistas, porque no hay experiencia en enfrentar debates internos, porque no hay experiencias en la conformación de tendencias políticas internas. Y yo no sé si el M19 vivió esto en los 90, pero yo he estado trabajando en la experiencia del partido FARC y el partido FARC tiene varios problemas, un liderazgo muy vertical, una dificultad de enfrentar los debates internos y una dificultad de confrontar las tendencias políticas internas. Y entonces hay una cultura de la guerra, del mando vertical, que es propio de la guerra, que hace muy difícil que eso se produzca y se requiere tiempo para asimilar la construcción de una organización democrática. Pero también hay factores externos que los vimos los hemos vivido en Colombia y en Centroamérica y en otras partes. Primero, la resistencia de las élites políticas que han usufructuado el poder para permitir la ampliación del sistema político a nuevas fuerzas y sobre todo a fuerzas que les disputan el ejercicio del poder político. En el caso de Colombia, el bipartidismo liberal conservador, y en el caso de El Salvador fue muy difícil con los partidos de gobierno que eran de extrema derecha. En el caso de Guatemala mucho más duro. Entonces tenemos un choque con las élites tradicionales de ampliar el sistema político y los asesinatos políticos han sido constantes. Por otra parte, no es fácil para un grupo que sale de la guerra ampliar su espectro electoral como una fuerza política naciente, ganarse un espacio electoral amplio. Y por otra parte, tampoco es fácil construir alianzas políticas amplias. Entonces hay factores internos y externos que han sido analizados en Centroamérica y en América del Sur que han influido sobre estas dificultades. Y es interesante finalmente para plantearles como elemento de discusión, el M19 tuvo un éxito sorprendente. 750.000 votos en 1990, Antonio Navarro como candidato. En cambio, las FARC tuvieron un fracaso impactante. Las FARC solamente obtuvieron 53.000 votos en las elecciones de 2018. 53.000 votos, el 0.34% de la votación.
Si las FARC no hubieran negociado en La Habana 5 representantes a la Cámara y 5 senadores, no hubieran tenido un solo parlamentario, porque el umbral mínimo, de acuerdo con la Constitución y el número de votos, fue de 450.000 votos, y las FARC solamente obtuvieron el 12% del umbral mínimo, es decir, que no hubieran podido tener representación parlamentaria. Y me parece que esto muestra que el M-19 sorprendentemente en 1990, a pesar de ser la primera experiencia de un proceso de paz en América Latina y en Colombia, insisto, con una guerrilla por revolución cubana, a pesar de la ausencia de experiencia política del liderazgo del M-19, obtuvo una votación excepcional. ¿Por qué el M-19 obtuvo 750.000 votos y por qué las FARC, que era mucho más grande numéricamente, que tenía una trayectoria histórica mucho más larga, obtuvo el 0.34% de la votación? ¿Qué explicación podemos encontrar para esta diferencia tan pronunciada? En todo caso, yo terminaría para que podamos intercambiar ideas planteando que la experiencia del M-19 es una experiencia excepcionalmente interesante por su carácter pionero y excepcionalmente importante hoy de reflexionar sobre lo que significó, porque nos puede dar muchas lecciones para hoy en los procesos de paz que todavía estamos viviendo en Colombia, sobre el tránsito de las armas a la política, sus factores de éxito y fracaso, sus dificultades, y nos puede también servir para pensar en por qué la Alianza Democrática M-19 entró en crisis, cuáles fueron los factores de esa crisis en los años 90, por qué hoy las reconstrucciones digamos, bajo liderazgo de Gustavo Petro más exitosa, y qué puede significar hacia el futuro esa reconstrucción de un pueblo de izquierda en Colombia con perspectivas de éxito. Estos serían elementos que yo les plantearía para la discusión. Si quieren, podemos iniciar el debate y podríamos ya retirar los cuadros. Gracias, Eduardo. El orden de... ¿Me están escuchando? Sí. Tengo un orden. Sí, te escuchamos. Tengo un orden. Diego Arias me pidió la palabra, pero para aclarar las participaciones, vamos a utilizar 3 minutos por cada intervención. Entonces, Diego Arias tiene la palabra. Mauricio, muchas gracias a ti y a todos los compañeros y compañeras que hacen posible mantener este espacio, y por supuesto, gracias, muchas, mil, para el profe Eduardo Pizarro. Yo creo que además de toda la calidad académica que él le aporta al análisis, está su condición también de un hombre cercano a la paz y de unos apellidos que significan tanto positivamente para la construcción de paz y para la democracia en Colombia, de manera que, profe Eduardo, complacido de estar compartiendo en este espacio. Yo muy brevemente quiero hacer la anotación sobre El Salvador. Yo estuve 3 años haciendo parte del grupo de fuerzas especiales del Frente Farabundo Martí, y lo hice hasta el momento en que ocurrió la llamada ofensiva final y se dio inicio inmediatamente después a la negociación de paz. Y yo, frente a la idea de Eduardo, igual no como respuesta, sino como hipótesis, diría que el Frente Farabundo Martí llegó unido a la paz porque también gestó unido, digamos, la guerra. Y ese gestar unido a la guerra fue una necesidad, fue un imperativo para la guerrilla del Salvador, no obstante que habían guerrillas como las Fuerzas Populares de Liberación que se movían en el extremo del marxismo-leninismo, hasta el Ejército Revolucionario del Pueblo, la guerrilla de Joaquín Villalobos, que era la más parecida al M-19. Y digo que fue un imperativo por cosas que no viene al caso mencionar, pero sustantivamente o relevante es el tema de un territorio pequeño, una geografía que hacía muy difícil la guerra. La guerra en El Salvador empezó al revés de cualquier lógica militar, fue por una defensa de posiciones y no por una guerra
de movimiento. Entonces yo creo que al Frente Farabundo Martí se le facilitó llegar conjuntamente a la paz porque agotaron, digamos, todo el desarrollo, digamos, de la guerra. Estuvieron a punto en la llamada ofensiva del 1981 de tomar el poder, y si no es por la presencia norteamericana, eso se había logrado. Y finalmente está la ofensiva que llama Vámonos al tope de 1989-90, que es en la que yo recuerdo muy bien, el Frente Farabundo Martí entiende que los tiempos políticos para la guerra se agotaron. Estaba cayendo el muro de Berlín, en Nicaragua había perdido el sandinismo, Estados Unidos había invadido Panamá, y que militarmente ya había una ventaja estratégica que hacía imposible, digamos, ganar la guerra. Entonces, yo creo que cuenta mucho haber llegado juntos a la paz porque recorrieron juntos el camino de la guerra, y creo que eso es distinto, por supuesto, en el caso colombiano. Y cierro con esta anotación. Yo recuerdo que en la preparación de la toma de San Salvador, en el alistamiento previo que estábamos haciendo para incursionar a la capital, yo recuerdo al comandante nuestro haber dicho que no era como el caso, yo me llamaba Samuel en ese momento, dijo casi que en tono de burla y de humillación, me dijo, y no vamos a hacer como esos compañeritos de Samuel, dizque negociando la paz. ¿Cuándo se ha visto que una guerrilla realmente revolucionaria va a negociar la paz? La consigna nuestra es vencer o morir, y vamos tras la victoria. Yo creo que sí fue una enorme audacia, un gran logro del M-19, de extraordinario valor y de una enorme valentía, ser la primera guerrilla que asumió el tema de la dejación de armas y la reincorporación a la democracia por la vía de una negociación política. Y yo recuerdo que así como el Frente Farabundo Martí, las FARC señalaban al M-19 de traidores. En algún momento, por supuesto, negociar la paz era signo de traición. Este pequeño y corto aporte, y con la gratitud para todos, para el espacio y por supuesto para el profe Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Pide la palabra Fernando Muñoz. Sí, pues yo lo cogí, ¿sí o no? Y lo dejé allá donde el lado de la basura. Apaguemos. Sí. Espérate un momentico, Fernando. Perdón. Mantengamos los micrófonos apagados, por favor. Solo lo prende el que va a hablar. Fernando, tenés la palabra. Sí, buenas tardes para todas, todos y todes. Y a Eduardo, pues muchísimas gracias. Una intervención lúcida, como siempre. Yo creo que hay como varias cosas. La primera que yo quería decir es que hubo una negociación anterior. Hubo un proceso de paz anterior al del M-19 en Venezuela. Fue muy sui generis y fue sobre la base de la derrota militar de la izquierda armada venezolana. Pero dijéramos como un elemento al margen, ¿no? Sobre qué cambia en las guerrillas y sobre la dificultad para ir unificados. Yo creo que el compañero Diego Arias tiene razón. El problema de la confrontación unificada y la llegada a la paz de manera unificada no se dio en Colombia de manera completa. Pero también pienso que ahí hay dos elementos que hay que mirar. El primero es que las guerrillas en Colombia llegaron en diferente momento al tope de la confrontación. Es decir, el M le metió toda la carne al asador y se dio cuenta en medio de la confrontación y con los cambios que se venían dando en la sociedad colombiana, el impacto del narcotráfico, la violencia generalizada de diferentes factores, la imposibilidad de que la guerra fuera. Pero FARC no estaba convencida de eso, porque FARC llega al tope de la confrontación años después, porque su plan estratégico era distinto. Entonces es un elemento que fácil hay que tener en cuenta. El segundo es el que ya lo nombraba, el impacto del narcotráfico, que no solamente se refleja en toda la sociedad colombiana, sino que se refleja al interior de las guerrillas. Es decir, después del acuerdo del MLPL, Autodefensa Obrera, y la CIPRT y el MIL Patria Libre, hay un impacto innegable del narcotráfico al interior de las organizaciones guerrilleras, y yo creo que en FARC se ha hablado bastante al interior de ese impacto del narcotráfico en una cantidad de dinámicas internas que daban, digamos, como un elemento más para la necesidad de terminar la confrontación. El otro es la transformación cultural que se veía en el país. El otro es que poco se ha tenido en cuenta para la decisión de FARC de llegar a la mesa de negociaciones, el impacto y la influencia de los gobiernos progresistas, de la década progresista de América Latina. Es decir, aquí se habla mucho del castrochavismo y de que Chávez, y de que la guerra, la violencia, y que eso incitó a la violencia, y nadie se pone a pensar que Chávez fue un artífice de la paz, que en muy buena parte le dijo a FARC y a otros organizaciones, al ELN,
para la paz todo, para la guerra nada. Y la influencia de Chávez y de Fidel, creo que es importante tenerla en cuenta en ese aspecto. En cuanto al fracaso de FARC, y otras razones de carácter interno. Una es no haber tomado la decisión. Por favor. ¿Ya me llamó? ¿Sigo? Sí, dele. Apaguemos los micrófonos, por favor. Bueno, ahí me quitaron unos segunditos. Bueno, las razones internas, yo lo digo aquí con mucho respeto y de manera muy responsable. Yo creo que cuando hubo condiciones en la última conferencia de FARC para expulsar a Santrich y a Iván Márquez, no se hizo. Y creo que eso tiene un peso específico hoy. Esa es una razón, dentro de otras internas. La otra es la presentación pública de la organización con un nombre que estaba, decía mucha gente, posicionado mediáticamente, pero de manera negativa. El peso de lo mediático, que viene desde la confrontación y se proyecta en la legalidad. Y por último, el lastre de la confrontación. Es decir, como FARC llega, después de haber hecho un intento real de generar un ejército popular y tomarse el poder, porque es que FARC se metió de cabeza a la candela, es decir, intentando tomar el poder. Entonces, cuando haces ese esfuerzo, ese lastre de la confrontación pesa muchísimo en la sociedad colombiana y eso se refleja en los resultados electorales y en la manera de acercarse a la población y la resistencia de sectores muy amplios, medios, altos y aún populares de acercarse al Partido Nuevo. Yo dejaría por ahí y agradezco muchísimo. Bueno, era eso. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu aporte. Tiene la palabra nuestro compañero Miguel Castro. Gracias. Solamente para anotar unos elementos. El tema centroamericano efectivamente cuenta una geopolítica diferente a la colombiana, lo pequeño, pero también adicional a lo que se ha planteado que las organizaciones centroamericanas tenían más o menos el mismo nivel de desarrollo. No habían esas distancias tan grandes en número de combatientes, en posicionamiento, en capacidad de fuego. Había distancias sí, pero no tan marcadas como en Colombia. También había unas diferencias muy fuertes. Yo recuerdo un grupo allá que era extremadamente ortodoxo, marxista, leninista, e inclusive tuvo una purga interna que eso se pegaron una matada entre ellos ahí, en Nicaragua, teniendo esos comandantes estaban en Nicaragua cerca de un punto donde nosotros estuvimos, y eso fue una cosa de un impacto muy terrible. Pero digamos, esa situación frente a Colombia, vale la comparación que hace el profesor Pizarro. El desarrollo colombiano sí es una guerrilla de las FARC que pretendía dominar con su capacidad de fuego y dominar con su discurso y con su estructura a las otras organizaciones. Y eso hace que fundamentalmente no pueda consolidarse una unidad ni desde lo militar, ni desde lo político. Digamos, uno escucha afirmaciones en los comandantes de las FARC en algún momento, decir que los del M-19 hicieron lo de su bandera. Los liberales se fueron para el Partido Liberal, los azules se fueron para el Partido Conservador y los blancos se terminaron rendidos y ya. Esa, digamos, es una lectura bastante fuerte y bastante pesada frente a nosotros. Diría que la trascendencia de por qué el M-19 entró como un declive en el momento electoral, pues es más o menos el tema de que desde la guerra le tenía tomado curso al país, pero desde la paz lo perdió fácilmente, lo perdió rápidamente. Esa capacidad y esa habilidad de leer y de entender
la coyuntura y poder ir adelante en la situación. El escenario legal no fue tan sencillo, tan fácil, y los liderazgos se diluyeron rápidamente, o fueron absorbidos por la institucionalidad rápidamente, y digamos uno ve cómo se atomizó de alguna manera en algunos miembros del Comando Superior, políticamente e ideológicamente terminaron atomizados. Unos fueron a parar donde Uribe, otros fueron a parar a situaciones extremas, y otros quedaron ahí en el centro, que no se sabe si es centro, hasta que quedó solamente el liderazgo de Gustavo Petro. Y hay que plantearse el interrogante: ¿y después de Petro quién? ¿O después de Petro qué? Y ese es un interrogante que es bien importante que se resuelva y se vaya atendiendo desde ahora. Gracias, Mauricio. Gracias, Miguel, por tu aporte. Tenemos primero, saludo, antes de dar la palabra, saludo a un compañero que hace tiempo no aparecía, a John José. La palabra la tiene Consuelo, sigue Hipólito y Caliche. Entonces, Consuelo, 3 minuticos cada uno. Bueno, yo soy bien dispersa con las cosas, voy a tratar de hablar de todo un poquito. Inicialmente lo que yo veo, bueno, antes que nada, gracias Eduardo por la charla, y ahora sí, lo que yo veo es que no se dieron los procesos de paz al mismo tiempo por una simple razón, es lo que yo creo. La ideología política del M-19, ningún otro grupo la vivió o la compartió, ¿sí? Nosotros éramos democráticos, o somos democráticos, mientras que las otras ideologías se iban hacia el marxismo, hacia el socialismo, hacia el maoísmo, y ese era el distanciamiento que teníamos principalmente. Eso era lo que nos alejaba de las otras organizaciones. Por esta razón creo yo que fuimos nosotros, no decir más inteligentes o sagaces, o fuimos un poquito más pensantes y fuimos más allá al acercarnos a los acuerdos de paz. Con un cierto temor por la experiencia vivida en el 82 con la amnistía, pero bueno, fue exitosa. Ahora, con respecto a por qué razón las elecciones, los votos que se obtuvieron. Navarro tuvo para la constituyente 700 y pico, pero esos votos no fueron de Navarro, esos votos fueron de Carlos Pizarro, ¿sí? Carlos fue el que jalonó esos votos. Entonces, al magnicidio de Carlos, ya la organización entra como en una pequeña crisis interna, ¿sí? Nosotros participamos en la constituyente y tuvimos el congresito, que el congresito nos dio 14 curules, ¿sí? Que es cuando más ha tenido curules el M-19, o que después fue el movimiento de Alianza Democrática M-19. Yo tuve la desfortuna de vivir todo ese proceso porque estuve trabajando con el noticiero, luego estuve con Antonio en las campañas cuando se dio la campaña de Piñacue, la campaña de presidencia, luego también él abandonó, el descontento que tuvo Antonio, o la baja de los votos, fue que él hizo acuerdos con Samper y con Pastrana, y la gente se enteró de esos acuerdos. Ese fue el declive de Antonio para esas elecciones, de bajar los votos, a pesar de que tenía a Piñacue. Por favor, Mauricio, me avisa cuando se acaben los 3 minutos, porque yo hablo mucho. Le queda un minuto. Luego el abandono de Antonio cuando se fue a Pasto a ser elegido como alcalde. Queda en el aire la Alianza Democrática, que es
cuando Carlos asume la presidencia de la Alianza Democrática. Carlos, que viene del EPL. Luego de esto, también otra cosa que influye es que la gente viene, el pueblo viene cansado de la guerra. Entonces, eso agota y no creen que en el primer proceso de paz, por eso las elecciones se bajan tanto. Estuve en el proceso de Germán Rojas Niño, de hecho yo trabajaba con la Corte Electoral y sacamos la personería y sacamos a Raulito pensando que iba a ser nuestro candidato, pero pues nos faltó muchísimas cosas, porque la gente empezó con los egoísmos y que acá sí, acá no. De hecho, Gustavo tuvo gran parte en ese fracaso, pero bueno, en este momento Gustavo obtiene esa votación. ¿Por qué? Porque la gente es juventud, es gente que está mamada de nosotros, de los viejos, que ya está viendo que hay que renovar y que hay que cambiar. Es gente que viene que ha crecido con la cultura de nosotros los viejos, que hemos vivido la violencia o la guerrilla o el trabajo. Ahí termino porque ya me están cortando. Pero es eso. Aquí le queremos. Gracias, Mauricio. Gracias, Consuelo. Ahí le demostramos a todos que aquí no hay rosca. Aquí le cobramos el tiempo. Compañero Fabio Hipólito, que va a opinar algo que no perteneció, pero lo escuchamos. Hipólito. ¿Se durmió Hipólito? Caliche. Hola. Bueno, ya nos habíamos saludado. Eduardo, gracias por las luces y la ilustración que nos ayuda en estas épocas, en estos tiempos, a entender un poquito más los caminos, a entender la historia y naturalmente en el ambiente de qué más hacemos, cómo lo hacemos para participar, para apoyar, para fortalecer estos procesos que bien fueron expuestos en tu narrativa. Hiciste varias preguntas motivadoras y que de todas maneras lo ponen a uno como en la tarea de pensarla. Son retadoras, mejor decirlo. Quisiera solamente sobre tratar estos 2 minutos. Me parece que ¿cuál fue el éxito electoral del M-19 en 1990 y el inmediato fracaso antes de 3 años, antes de 4 años, como tú bien lo anotabas con cifras? Yo creo que el éxito del M-19 fue entender en un momento preciso del país, comprender a nivel nacional e internacional el momento político que las armas, que la lucha armada estaba viviendo. Creo que la gran riqueza que madura en el M-19 en el 88 y se pone en evidencia en la fuerza de la discusión, se pone ya no en el patio trasero, sino sobre la mesa en el 89, esa riqueza de entender que ya se habían agotado las formas de esa manera de lucha. Mejor dicho, las herramientas y los instrumentos ya se habían desgastado, las armas estaban en ese desgaste. Entonces, como tú lo precisas, Eduardo, esa osadía, Hipólito. Hipólito. Cada uno tenemos unas lecturas. Parte de la crisis que en menos de 3 años le llega al M-19, a mi modo de ver, es que justamente
quien asume la nueva conducción del nuevo escenario político, del nuevo movimiento político, del nuevo partido político, de las nuevas condiciones que representaban el pensamiento político del M-19, quien la asume es Navarro. Y Navarro no conoció a profundidad en 1989. Como desconocedor de ese proceso, al mismo tiempo desconocedor de las estructuras, no solamente políticas militares del M-19 que llevaron al éxito en el 89 y el 90, como desconocedor de los aliados que habían construido esa voluntad, él es incapaz de conducir un proceso que en efecto tuvo ese 19% en la constituyente. Es incapaz de conocer las intimidades necesarias, como Eduardo lo acaba de decir ahora, de cómo entender y atender las diferencias internas. Ese es, a mi modo de ver, uno de los pasos difíciles que tuvo que pasar nuestra historia en cabeza de Navarro, quien en ese momento accidentalmente asume la conducción del M del proceso del M a causa de la muerte de Carlos, como todo el mundo lo sabe a tan mala hora, pero esa falta de dimensión política de lo que se había construido en el 86, 87, principalmente en el 88, en el 89, del cual Navarro no estuvo presente y no lo conoció a fondo, y al desconocerlo en el 92 principalmente, en el 91 y 92 al desconocerlo, pues tenía que llevar al fracaso. De los 22 parlamentarios que en el 92 el M-19 logra mantener como identidad en el Parlamento, pasó en el 94 a una persona. Y eso no es nada más que la muestra de una serie de errores y de fallas, principalmente de la conducción. Consuelo lo anotaba en Pasto, claro, se fue de alcalde para Pasto, pero es que Colombia en ese momento necesitaba de seguir recibiendo el mensaje generoso, el mensaje amplio, el mensaje de construcción de país en la ruptura, como Eduardo bien lo planteó ahora, que se dio en el 90 con la aparición de la AM-19, la ruptura del bipartidismo. Justamente 20 años antes atrás, el movimiento de la ANAPO había presentado en Colombia y había tenido una significación semejante, sin haber tenido que permear las dificultades de la guerra, llegar al 86 como llegamos nosotros en las crisis de las armas, asumir las rectificaciones en el 88, plantearlas en el 89, negociarlas, construirlas, tejerlas, firmarlas en el 90, y termino con esta reflexión. Es que en 1990 se pone toda la exigencia en el cuerpo, en el costillar, en el andamiaje, en el esqueleto de lo que se había construido con el M-19. Entre el 9 de marzo de 1990 y el 9 de diciembre del mismo año, 9 de marzo, viernes, día de la desmovilización del M-19 en Santo Domingo y Caloto, y el 9 de marzo, elecciones de la constituyente, nosotros participamos en 9 debates electorales sin experiencia, sin estructura, sin plata, sin maquinarias, recogiendo sí la aceptación, la simpatía y las dificultades que se han construido en el proceso. Esos 9 procesos electorales entre el 9 de marzo y el 9 de diciembre fueron el 11 de marzo para alcaldes, concejales, diputados, etcétera, senadores, representantes a la Cámara. Vino el debate presidencial, vino el debate de la séptima papeleta, y el 9 de diciembre la lista 9 de la AM-19 eligió 19 constituyentes. Ese bagaje político de presencia, de identidad, de reivindicación, no de todo el país, de un sector que en este país creía en otras formas de participación y que le creyó al M-19 su voluntad y su decisión de paz. Hasta ahí hay cuentas de ese éxito sobre la pregunta que Eduardo presentaba al principio. Entonces,
Como hay otras preguntas y hay otras inquietudes, pero también hay más partícipes, yo dejo ahí en esta apuesta que sobre la mesa pongo: la derrota, la crisis y la caída de la presencia del M-19 en esos primeros 3 años tiene mucho que ver con la ausencia de liderazgo y con la incapacidad de Antonio Navarro de entender el mundo político que le heredó la historia y que por las circunstancias nuestras, el 26 de abril, con la muerte de Carlos, él asume. Gracias. Gracias, señor Fabio. Mauricio y Fabio, Caliche tiene la palabra. Prende la cámara, por favor. Buenas noches, compañeras, buenas noches. Primero un saludo pues fraterno y segundo pues saludar el espacio y a Mauricio, que es el ejemplo de terquedad absoluto que permite que a pesar de tantas cosas se mantenga este espacio tan vital. Bien, el profesor Pizarro pues plantea una serie de preguntas que sin embargo voy a intentar pues darle la vuelta. Recogiéndome más bien en algunas de las cosas que han dicho algunos compañeros. Si bien sabemos que los adjetivos califican la realidad, por lo tanto la importancia del adjetivo es que nos permite darle una característica a lo que es esa realidad para nosotros. Me parece que hay una suerte aquí de elementos que no son tan amplios como se presentan y que valdría la pena poner en tensión, sobre todo porque no representan un poco lo que en su momento fue. Y entonces, hablar, por ejemplo, de un proceso de paz exitoso, me parece que habría que ponerlo en tensión. Digamos, ¿qué es eso de exitoso? Cuando sabemos que no solamente la manifestación electoral es lo exitoso, sino también otra serie de particularidades que acompañan el proceso de paz. Y sobre todo cuando la primera manifestación que tenemos del proceso de paz es la muerte de Carlos. El éxito sorprendente que viene después, pues también habría que ponerlo en tensión porque, digamos, eso del éxito sorprendente no es tan claro, sobre todo cuando se mira en perspectiva. Y sobre todo también un elemento, ya para, digamos, cerrar, porque indudablemente me recojo en los aspectos que ya presentaron los compañeros anteriormente, es esto de la audacia. Yo no sé si es audacia o es más... Con eso, un abrazo, compañero. Gracias, Mauricio. Carlos, compañero Carlos. Fabio y Caliche, bajen la mano para no volverle a dar la palabra. Espero que las mujeres participen. Herminia, Gloria, Patricia, Marina Amarillo, Yolvi. Bueno, las mujeres, queremos ver las mujeres, que aquí somos iguales todos. Unas 2 intervenciones más. Arnaldo, Griserio. Están muy tímidos estos señores hoy. Griserio está como muy cogido del frío allá en Bogotá. Arnaldo dormido. Entonces, opiniones. No, señor. Yo pido la palabra y usted no me la dio. Ya se la estoy dando, señor. ¿La tiene? Bueno, realmente el planteamiento es muy interesante. Antes de venir aquí estaba yo en una reunión de la Academia de Historia del Valle del Cauca y estábamos discutiendo los días, lo que ha pasado. Allí hay unos temas muy pues, interesantes, aunque un poco extraños. ¿Cómo reaccionó el pueblo colombiano después, los días siguientes a la muerte de Bolívar? Ese fue como el asunto de hoy, ¿cierto? Y yo sí quiero hablar de nuestra idiosincrasia y de nuestros imaginarios colectivos y lo que hemos sido como pueblo, ¿cierto? Somos un pueblo de historias, de fanatismos y de liderazgos, ¿no? Con fuerzas muy complicadas, donde se juntaba pues Santander y su gente, y se sentaba por otro lado toda la élite militar de Bolívar, ¿cierto? El asesinato de Sucre, pero es un asesinato que si uno le busca, no, pues los asesinatos nunca tienen justificación, pero si uno le busca un hilo conductor,
encuentra, lo va a encontrar en esa noche, en la noche de Pasto, ¿cierto? En la noche, en ese de Navidad Negra de Pasto. Y así sucesivamente, ¿cierto? Uno va a encontrar el fracaso de Simón Rodríguez en el fanatismo de la gente del altiplano boliviano y en la forma que no entendía Sucre a Simón Rodríguez, como decía Simón Rodríguez, Sucre era un chafarote, ¿cierto? Pero era el militar mimado de Simón Bolívar, y Bolívar nunca pudo realmente en su corazón perdonar aquellas ofensas de Simón Rodríguez a Sucre. Y uno ve pues también ahí, indudablemente que yo creo que uno de los primeros grandes fracasos es que el ministro de Educación no fue Simón Rodríguez, ¿no? Bolívar no fue capaz, no dio una charla ahí para los bolivarianos que me puede mandar a incinerar, que luego la cambié por respeto a un amigo mío que se llama Simón Rodríguez, el último error de Bolívar, para no decir el título original ya. Eso no le quito con eso ninguna valor a lo que fue Simón Bolívar, pero uno ve esas guerras intestinas. Hoy decían pues que él no, porque hubo un programa en Telepacífico donde decía que él no quería a los negros, pues sí, él los quería mucho, pero no fue capaz de dar el paso, a pesar de que fue aguantado por una mujer negra y su hermana que tanto lo crió, y él luego reivindica a su madre negra, pero realmente nunca lo liberó a los esclavos, a excepción de cuando se pone Arboleda, a Mosquera, de Can de él, lo nombra. Entonces hay una historia de miserias, de intereses en Colombia, por eso perdemos gran parte del país, por eso se desarma el proyecto bolivariano de la Constitución de Cúcuta y una cantidad de cosas, pero lo que va a venir son unas cantidades de guerras, de guerras internas y de intereses de caudillismos. Somos un país caudillista, y yo lo sigo viendo hoy en los movimientos de izquierda, o bueno, de esos movimientos amplios, que sigue siendo el caudillismo, es decir, la gente se mata por un caudillo, pero no hay un proceso. Entonces, cuando matan el caudillo se acaba todo. Y eso nos ha pasado. Yo tuve la oportunidad de ir en Centroamérica, en Nicaragua, y trabajar allá, y coincidí con algunos compañeros que estaban por aquí. Y en El Salvador conocí muy bien la vaina del FDR y todo el proceso de paz, y el proceso de Guatemala, que fue bien complicado ahí con la gente de Miguel Ángel Asturias y toda la gente de Hombres de Maíz, ¿cierto? Pero allí habiendo otras cosas, que era que se construía territorio y se construían relaciones, e indudablemente la escala geográfica cuenta, Pero también yo creo que esa imposibilidad de haber unión en Colombia, en los movimientos de izquierda, tiene que ver con las ideologías, ¿no? Con los fanatismos ideológicos que parecen religiosos, ¿no? Parecen de las iglesias evangélicas. Entonces, si uno es pro-chino, recuerdan que antes había unas discusiones, ¿cierto? Era pro-chino, era pro-soviético, era la teoría del foco, y nunca salíamos de ahí. Es más, todavía hay gente que sigue en esa vaina, ¿no? Y parece que como no que se ha articulado al mundo. Somos un país indudablemente donde han primado los intereses de un líder, los intereses de un caudillo, o los intereses de un grupo por encima de los intereses de una propuesta de cambio. No le va a llamar revolucionaria, porque el M era una propuesta socialdemócrata fundamentalmente, y era la que podía caber en ese momento. Y yo creo que parte de eso, Pizarro, es que la presión del internacional socialista, las relaciones que se tienen a este nivel, van a influenciar también a la gente del EME a que tome esta decisión, que me parece acertada, del proceso de paz, ¿cierto? Indudablemente yo creo que es necesario reinventar la forma como hacemos política, y que hay que hacerla desde los territorios. Hay que generar poder local y poderes autónomos, indudablemente en una vaina muy complicada, que es en relación con el Estado que hay actualmente. Pero independiente de quién esté, la organización territorial es la que va a ir definiendo cómo se acomodan esas fuerzas. Pero todavía se sigue pensando, sin que honesto criticar, pues yo no me voy a decir que soy de los 5 antis, sin criticar los procesos electorales, pero yo ahí no veo. Yo creo que la democracia representativa ya cumplió su función y necesitamos reinventar otra cosa. Yo lo dejo allí porque también, como la compañera que está diciendo cosas tan interesantes, que me pareció muy interesante lo que la compañera dijo, pero no se pudo. Pero bueno, ahí le echo como agua al fuego, y no me van a ir los bolivarianos a incinerar ahora que tengo un libro que le voy a regalar a mi querido Karina, que le voy a mandar sobre
la parte humana de Bolívar, porque también los grandes caudillos tienen esa parte, y es lo que esa vaina de Santander contra Bolívar, la noche de Sembrina, la cantidad de cosas nos impidió hacer un proyecto, ¿cierto? Nos impidió un proyecto, y yo no reeditaría las palabras de, creo que eran de Camilo Torres sobre la patria boba, pero indudablemente hay una lucha ideológica que no hemos podido superar, ¿no? ¿Aló? Micrófono, ¿sí, Mauricio? Estaba hablando solo yo. No. Te escuchamos completo, Arnaldo. Enrique, y después sigue nuestro compañero de Bogotá, que está con frío. Bueno, un abrazo para todos. Las gracias a Eduardo por la magistral exposición. Quiero partir de unas pequeñas anotaciones que realicé, pero quiero partir de la conclusión que hace Eduardo en su libro de Cambiar el Futuro. Justamente el tema de cuestionamiento que se hace hacia la utopía desarmada. Es un cuestionamiento que lo compartimos en últimas porque falta mucho por recorrer en este tema de los procesos significativos de paz, entre comillas, los significativos. Y lo digo porque nosotros, la lectura que tengo frente a esos triunfos electorales, perdónenme la expresión, pero no he podido dejar de cuestionar el tema electoral, es que finalmente tuvimos un gran acumulado, lo decía Fabio, en el que realmente teníamos una sintonía con las comunidades, con todos los movimientos sociales. No había sector en donde no tuviéramos sintonía y donde no fuésemos queridos. Y eso fue un acumulado que sirvió para esos primeros momentos de cambio en el que sin experiencia y sin recursos hubo unos buenos resultados en cifras. Pero, ¿por qué se cayó tan rápido? Pues simplemente porque quienes asumieron el proceso y nosotros no lo asumimos, porque dejamos de ser consecuentes con lo que veníamos hablando. Y cuando se pierde la consecuencia, cuando se deja de ser consecuente, el pueblo no nos lo perdona. Nos podrá haber perdonado muchas cosas de carácter militar, errores de carácter militar o errores incluso políticos, pero en el hacer. Y nosotros dejamos de hacer. ¿De hacer qué? De dejar de tener esa sintonía con el pueblo. Nos dedicamos a trabajarle a la coyuntura política cada 2 años, a hacerle un tema electoral específicamente y abandonamos las bases, los barrios, las veredas. Estoy haciendo una generalización, por supuesto. Habrá quienes digan, no, yo no he abandonado mi barrio y sigo trabajando en mi comunidad. Eso está bien. Pero estoy haciendo esa generalidad porque dejamos de ser consecuentes y tenemos que ser autocríticos en eso. Claro, hay una lógica, y es la lógica pues de que ya hay una supervivencia individual, de que hay que salir a buscar un trabajo, hay que seguir en el tema académico, de superarnos, porque ya estábamos en esta civilidad, entre comillas, pues que nos obligaba a muchas cosas y nos obligó a eso. Pero fundamentalmente lo que vemos es, y lo que se nota a hoy, después de seguir haciendo esa alarde de los 8 millones de votos, que indudablemente siguen siendo una gran caudal de opinión, pero un gran caudal de opinión que no se ha capitalizado, que no se ha organizado, que no sea, esa fisura no la aprovechamos. Y es porque simplemente como organización en lo político dejamos de ser consecuentes. Entonces, de raro no sería nada que si bien lo que estamos esperando para el 2022 sea un triunfo, termine siendo en una debacle. Y eso va a depender de qué, de ese trabajo de base, de ese trabajo en los barrios, de ese trabajo que se debe hacer en los movimientos sociales. Pienso que eso de que lo que nos plantean muy correctamente Eduardo frente a que nos pongamos muy juiciosos a hacer análisis, no solamente estadísticos, sino de qué hacer, porque lo que nos invita es a revisar eso. ¿Cuál es el qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos en adelante? Está allí, está realmente centrado en una vocación real de paz.
una vocación real de democracia, pero una vocación ya, como lo dijeron los demás compañeros, frente a lo que es una organización sin caudillos, ¿cierto? Con líderes sí, potenciando líderes de base sí, y aupando un ánimo de la construcción. Ya no es por el poder, sino por la construcción de un poder. Yo dejaría ahí, compañero. Gracias, Enrique. Antes de continuar, vamos a tener 3 intervenciones para terminar y volverle a dar la palabra a Eduardo. El orden es... Pregunta al final. Un momentico, Consuelo, por favor. El orden es... se retiró... Ay, se retiró. Entonces tenemos 2. Alfredo Lucumí y cierra la intervención Herminia. Y le pido un favor... Hipólito, Diego Arias, termina Diego Arias. Por favor, les pido a todos los participantes de la Escuela Germán Rojas Niño que prendamos las cámaras un minuto para que quede el registro. Por favor, todos. Antes de seguirla, por favor, todos. Mauricio, mientras prenden la cámara, al final me dejas hacerle una pregunta a Eduardo. Sí, coordinadora. ¿Quién más, por favor? Hermis, Antonio, Danisa, Hipólito, Alfredo, Diego, yo José. Prendamos la cámara. Que estamos dejando en el canal de YouTube. Estamos dejando el video grabado para los que no pueden entrar. Lo puedan contar con este aporte tan importante que Eduardo nos ha hecho. Guillermo Vanguero, Harvey. Bueno, mirando que prende la otra, no la apaguemos. Va hablando Alfredo, por favor. Alfredo no aparece. Herminia, por favor, tome la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer al profesor Eduardo por esa excelente charla. Estaba muy ansiosa por poderlo escuchar y porque, pues, para nosotros es muy importante todas sus investigaciones. Sobre lo que referente al tema de la coordinadora, por qué no se dio, por qué no se pudo de pronto firmar un acuerdo en un solo día entre todos, ¿cierto? Entre todas las organizaciones. Pues yo pienso que hubo varias cosas. De un comienzo, las organizaciones, y lo digo porque a mí me correspondió ser enlace en ese tiempo con las organizaciones, y sentía que había muchas prevenciones para poder hacer una coordinadora como unificada, de verdad como coordinadora. Entonces, ¿por qué prevenciones? Porque siempre se quería ser el número uno, o sea, no había como la aceptación del comienzo de pensar que lo más importante era como el llegar a un acuerdo, sino más bien era quién iba a ser como la cabeza principal en ese momento de esa coordinadora. Entonces, al haber eso y al haber tantas prevenciones, pues lógico que era muy, muy difícil que se llegara a un acuerdo, ¿no? En ese momento. Sin embargo, a mí me parece que fue un paso, a pesar de todos los tropiezos que hubo, fue un paso muy importante. A pesar de que no se logró firmar entre todos, no se logró como llegar entre todos juntos. Sí fue muy importante esa coordinadora, se lograron cosas, por ejemplo, entre el LN y el M19, con el PRT, con el Quintín Lame, ¿cierto? Se lograron muchas cosas, y incluso pues ese fue el paso para poder después firmar los acuerdos de paz. Me parece que en lo que tiene que ver con la continuidad, o sea, con nosotros lograr
un cambio en la política. Pienso que es muy importante algo que nosotras hemos estado hablando siempre, y es que a la política hay que ponerle lo humano. O sea, la política no puede estar como salida, estar solamente como en unas plataformas, sino que tiene que ser humana, tiene que ser eso que decía también Hipólito, hablarle al pueblo, tiene que uno llegarle al pueblo, de tal manera que la gente sí entiende, sí, o sea, que la gente se sienta interpretada, que la gente, el común sienta que de verdad es una política de él, o sea, que la política sea algo participativo, y es lo que no se ha logrado realmente en estos tiempos, y no se le ha logrado también meter el afecto. Yo pienso que en el momento que nosotros logremos meterle el amor, el afecto, ponerle eso que Bateman decía de la gran fiesta, en ese momento que se logre, tal vez se logrará un cambio. De lo contrario, mientras sean esos guetos, esos grupos aparte, cada quien pensando en lo suyo, en que un político llega y ese político que llega empieza a pensar a ver cómo es a quién, si le va a dar trabajo a su familia, a sus amigos, a todo eso. Entonces, si no se logra realmente un cambio en ese aspecto, pues vamos a seguir repitiendo los caudillismos y no vamos a poder cambiar. Pienso que hay que meterle, hacer una política mucho más moderna. Gracias. Gracias, Herminia. Cerramos la ronda de intervenciones para que Eduardo nos cierre el tema con Diego Arias, que tiene una precisión de 1 minuto, me pidió 1 minuto más. Entonces le concedemos el minuto. Gracias, compañeros, compañeras. No, tiene que ver también con el tema de El Salvador. Yo quiero dejar, digamos, en mi opinión, señalado que yo sí creo que la guerrilla de El Salvador, en términos militares, fue la de mayor desarrollo en toda la experiencia latinoamericana de luchas armadas. Y creo que en consecuencia, el acuerdo de paz de El Salvador tiene una magnitud que no lo tiene, por ejemplo, el del M-19, digamos, en Colombia. Realmente allí hubo una negociación estratégica, desmontó una cantidad de situaciones estructurales, el papel de los militares en la sociedad, etcétera. Y paradójicamente, además, se logró con la extrema derecha, así fuera en cabeza de un empresario lúcido como Alfredo Cristiani, pero la negociación la hizo finalmente la derecha con la guerrilla, Alianza Republicana Nacionalista. Eduardo preguntaba un poco por el éxito político de El Salvador, que yo creo que además es absolutamente notable. Y yo quiero señalar que el FMLN dio el paso a la legalidad sin cambiar de nombre, a propósito de lo que están discutiendo hoy en las FARC. Siguió llamándose FMLN y su bandera siguió siendo la misma, una bandera roja con unas letras FMLN en blanco sobre su fondo. Pero yo creo que el éxito político en parte del FMLN, que además estuvo no solo en términos presidenciales, sino de la Asamblea Legislativa y las principales cabeceras municipales o capitales departamentales, tiene que ver con que desde la época de la guerra el FMLN construyó una extensa y sólida estructura organizativa legal, no solo clandestina, en sindicatos, en el movimiento estudiantil, tenía una base organizada de hace mucho tiempo y repito que actuaba legalmente. Creo que tener ese soporte hizo posible, digamos, hacer con mucha más facilidad el tránsito hacia la legalidad y tener una estructura sobre la cual actuar en política y después fortalecerla. Creo que el caso del M-19 es distinto, porque creo que sobre todo nosotros capitalizamos una fuerza, digamos, de opinión, éramos más un movimiento de opinión, y creo que en el mejor momento político el M-19 no fue capaz de construir estructura ni construir partido. Y concluyo diciendo que en el caso del M-19 yo agregaría que diciendo de Fabio Mariño, de nuestro querido y admirado Hipólito, en el sentido de atribuirle tanta responsabilidad a Antonio Navarro en el fracaso, digamos, de la experiencia política, porque habría que preguntarse, a propósito de un que te daba sobre ser consecuentes o no, si parte del éxito inicial en la política del M-19
fue un poco desnaturalizarse para ser mucho más democrático y meter en una lista a la constituyente empresarios, meter un poco de gente ajena, digamos, a la identidad propia del M-19, tratando de expresar la democracia, y si eso fue más bien parte de, algunos lo explican como parte del fracaso, porque el M-19 no tuvo identidad, y otros le atribuyen a la naturaleza de ese tipo de decisiones el éxito que en su momento se tuvo. Entonces yo creo que es mucho más complejo ese tema para explicar el tema del declive del M-19, pero yo también se lo atribuyo a la falta de tener estructura y de la incapacidad de haber construido partido político. Vale, muchas gracias. Gracias, Diego. Le damos la palabra otra vez a Eduardo Pizarro para que haga el cierre del tema, y los demás nos quedamos para hacer, como dicen los curas, hacer los anuncios de comunidad. Mauricio, déjame hacerle la pregunta. Usted por influencias tiene la palabra. Bueno, antes que nada, Diego, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que hizo sobre el EMI. Y un tema interesantísimo, no sé si Eduardo lo sepa, ¿qué ha pasado en El Salvador después? Porque después de la desmovilización vinieron las maras salvatruchas que han devastado El Salvador. Y eso es un tema interesante pues hacia el futuro. Eduardo, ya que nos preguntó esto, ahora yo le reboto la pregunta. ¿Qué cree usted? ¿O cuál es el verdadero punto? ¿O qué es el meollo del asunto del por qué no hubo la desmovilización? ¿Y qué hizo diferente el M-19 de las otras guerrillas, a su parecer? Eso lo contesta Eduardo ahora. Hipólito, ¿va a decir algo? Sí, solamente agradecerle a Eduardo antes de que se vaya. Agradecerle porque hay unos vinculantes afectivos, hay unos vinculantes académicos, vinculantes políticos, vinculantes familiares que lo ponen en el centro del ojo del huracán en distintos momentos. Vivimos y estuvimos cerca de cuando te hicieron el atentado. Y todo eso es circunstancia de este vinculante político, sentimental, afectivo que tú representas. Naturalmente que hay mucha tela que cortar, dejan muchas inquietudes, dejan muchas preguntas, hay distintas posiciones, yo tengo la mía, naturalmente puse un puntico para expresarlo allí. Sin embargo, ese aprendizaje de 30 años y que Eduardo convoca a qué hacemos, qué es el aporte para hoy, o sea, los aprendizajes del M-19, 88, 89, 90 hasta el 94, esos aprendizajes para aportarle hoy a una organización que está lidiando por los mismos caminos con diferentes puentes, con diferentes charcos. Pero ese aprendizaje de alguna manera y esa experiencia del M-19 de alguna manera es válida para tenerla de referencia, más no de ejemplo, no ser tan atrevidos. Y allí es donde entra, digamos, este punto final que quiero referir, justamente en saber nosotros reconocer nuestros errores para que en la búsqueda de aciertos, este nuevo partido que seguramente mañana se llamará Los Comuneros y su evolución propia pueda lograr desde nuestra sencilla apuesta y aprendizajes y también experiencia, cómo sortear dificultades que justamente estamos viviendo ahora. Mira, Eduardo, yo creo que una precisión así en el tema de la política, que es el que nos conjuga, y del ejemplo latinoamericano del M-19. Sí, el M-19 tiene una referencia inicial en cuanto a la propuesta de desmovilización, pero fue el Alfaro Uribe Carajo fue el primero en hablar de esos términos de desmovilización, aunque se desmoviliza después por las condiciones, pero ellos fueron los primeros. Y en todos esos tiempos
y 25 años después, la ausencia de generosidad de las FARC con los procesos anteriores, la agresividad que tuvo las FARC con el M-19 en ese proceso, pues fue parte del desgaste que en 25 años se acabó. Y tal vez quería precisarte algo, Eduardo. En Nicaragua no hubo negociación, en Nicaragua hubo un triunfo. Yo tuve la suerte de participar en ese ejercicio de vida, de revolución y de triunfo, y allá no hubo negociación política, que tal vez fue un punto que comentaste al principio. Pero de todas maneras, el contexto latinoamericano del momento, la crisis de las armas y la inteligencia de la propuesta del M-19 hasta la Constitución del 91 tiene esa dimensión a mi modo de ver. Y de ahí para acá hay muchos puntos de vista entre cada uno, los que tiene cada uno. Yo defiendo el mío, cada uno defiende el suyo, pero no es el único. Por lo tanto, quisiera, Eduardo, que le transmitas a la familia, Antonio, el abrazo, y a toda la familia que ha sido parte tanto de las persecuciones, de los amores y de los aprecios y de las discusiones del M-19. Un abracito. Gracias, Hipólito. Ahora sí le damos la palabra a Eduardo. Eduardo, antes de usted hablar, Hipólito y Consuelo son muy inteligentes. Ellos me echan la zancadilla para que yo le diga a usted lo siguiente. Eduardo queda invitado para un segundo tema. Eso es lo que ellos no fueron capaces de decirle. Ya tiene la palabra, Eduardo. Totalmente. Yo sabía. No, perfecto. Muchas gracias a todos. La verdad, para mí también tiene un gran significado emocional hablar con ustedes, y obviamente estoy disponible para cualquier invitación futura. Y yo creo, Hipólito, que el M tiene que reivindicar una historia que no ha sido suficientemente reconocida. Yo creo que ese liderazgo histórico del primer proceso de paz exitoso con la guerrilla post-revolución cubana en América Latina, obviamente en Colombia, y lo que eso ha significado, me parece que es parte de una historia que emociona, muy importante, y que hay que reivindicar. Lo que hoy les expuse es un artículo que voy a publicar en un libro que va a salir pronto sobre las guerrillas en América Latina, y se los voy a enviar. Bien, varios punticos. Primero, estoy de acuerdo con Diego Arias en el sentido del análisis de El Salvador. Me parece que en El Salvador se logró un equilibrio militar entre la guerrilla y el Estado, y ese equilibrio militar, además de que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tenía profundas raíces en el movimiento sindical y político y social, explica en buena medida por qué hay un éxito del FMLN en El Salvador, pero hay un relativo fracaso de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca era una guerrilla con débiles vínculos sociales y más marginal en el terreno militar. En el caso del FMLN era una guerrilla con profundas raíces sociales, sindicales y populares, y una guerrilla que logró un equilibrio militar. Y yo creo que hay una diferencia entre ambas experiencias muy significativas. Y por otra parte, yo sí creo que en el caso del FMLN entendieron muy bien la coyuntura política para el paso hacia la paz. No solamente fue la influencia del M-19, como Joaquín Villalobos me reconocía, sino en tres claves de geopolítica. Primero, la caída de Berlín en 1989, George Bush, el papá a la presidencia de Nicaragua, y la pérdida del poder de los sandinistas, porque eso es en forma fundamental en la dinámica del conflicto.
Por un lado, el partido de derecha que gobernaba El Salvador perdió el apoyo del gobierno norteamericano. Ya no estaba la derecha, sino que llega Bush con una política más moderada, y sobre todo que el FMLN perdió la posibilidad del apoyo de armas provenientes de distintas partes del mundo por la caída en Nicaragua del sandinismo. Entonces, pero me parece interesante como reflexión. Creo que en el caso del M-19, su gran limitación era que era una guerrilla con una enorme simpatía en la opinión pública por su gran capacidad de manejar símbolos, su gran capacidad prematura de jugar con símbolos hacia la opinión pública, pero tenía una base social y sindical débil. Y eso me parece que va a pesar negativamente en el futuro del M-19 y más de forma más exitosa en El Salvador. Pero me parece un debate histórico interesante. Con respecto a lo que plantea Fernando Muñoz, yo estoy de acuerdo con él. El primer proceso de desmovilización exitosa de una guerrilla fue en Venezuela. Yo hablé mucho con Teodoro Pekov, murió, y Teodoro me comentaba que en Venezuela no hubo negociación, fue una desmovilización de la guerrilla con Garay, y les permitieron transitar de las armas a la política sin preguntar dónde están las armas y sin ningún tipo de cambio fundamental. Entonces fueron acuerdos secretos entre la guerrilla venezolana ya derrotada con el gobierno de Rafael Caldera y luego de Leoni, que les permitió hacer el tránsito hacia la política sin negociación. Entonces lo que se llama un acuerdo mínimo, digamos, es muy parecido a lo que pasó en 1953-54 con las guerrillas liberales del Llano, una desmovilización con garantías sin que haya habido propiamente un proceso de paz, pero obviamente que es extraordinariamente importante porque el movimiento político que surge, la desmovilización de la guerrilla en Venezuela, fue la primera experiencia importante de socialismo democrático y, si se quiere, la primera experiencia de eurocomunismo antes del eurocomunismo europeo. Yo creo que la izquierda venezolana fue de una lucidez extraordinaria, pero digamos, yo creo, Fernando, que no hubo propiamente negociación de paz, sino un modelo distinto que vale la pena estudiar porque me parece apasionante. Con respecto a lo que plantea Fabio y Consuelo, yo creo que la gran lucidez del M fue haber entendido el agotamiento de la lucha armada. Las FARC duraron 27 años para entenderlo, el ELN todavía no lo ha entendido, pero esa lucidez es excepcional. Fue muy importante. Yo me acuerdo estando en Santo Domingo con Carlos, mi hermano, entró una llamada de Jacobo Arenas y fue una conversación muy desapacible, donde Jacobo Arenas lo calificó a él y al M-19 como traidores de la revolución. Y me acuerdo que Jacobo Arenas le planteó que la lucha armada iba a ser exitosa porque da condiciones revolucionarias. Y Carlos le preguntó: mire, Jacobo, se está dando ya el colapso del campo socialista. ¿Quién va a financiar una guerra de estas dimensiones? Y Carlos le dijo: yo no estoy en el narcotráfico para financiar la guerra. Así culminó la charla con Jacobo Arenas. Yo fui testigo de esa charla en Santo Domingo. Y Carlos creía que ante el inminente colapso del campo socialista, después del derrumbe del muro de Berlín, ustedes recuerdan que en diciembre de 1992 se bajó la bandera de la Unión Soviética, la bandera roja, y se subió la bandera de la antigua Rusia en el Kremlin, que ya fue el símbolo del derrumbe del campo socialista. Continuar la guerra sin un campo socialista que pudiera apoyar los proyectos revolucionarios, me parece que el M tuvo esa gran lucidez, y
Y Consuelo plantea un argumento muy importante, me parece a mí, las raíces democráticas del M-19. Yo creo que eso también fue un elemento central porque permitió que el M-19 con su discurso democrático de ampliación del espacio democrático hubiera podido en alguna forma alimentar lo que va a ser la Constitución del 91 y ser, digamos, el pionero en la utopía desarmada en América Latina, como planteaba uno de ustedes. Me parece que Miguel Castro y Herminia Rojas plantean argumentos muy centrales sobre por qué no se logró conformar en Colombia, como en Centroamérica, coordinadoras guerrilleras auténticas con un Estado Mayor conjunto y una unidad. Primero, el desequilibrio que había en la coordinadora, el predominio de las FARC. Segundo, una anécdota personal. Cuando yo llegué de la reunión en La Habana y luego en Managua en 1987, en julio del 87, para celebrar el triunfo de la Revolución Nicaragüense, Carlos me pidió que me reuniera con Rafael Pardo. Yo me reuní con Rafael Pardo en la casa de Jaime Garzón. Jaime Garzón hacía unas reuniones divertidísimas. Era mi alumno en la Facultad de Derecho de la Nacional y me invitó. Y en esa reunión estaba Rafael Pardo. Yo me llevé a Rafael Pardo a la cocina y le dije: Rafael, acabo de llegar de Managua, de reunirme con el M-19 y el M-19 está dispuesto a firmar un acuerdo de paz. Rafael Pardo me dijo, yo nunca lo he contado, Rafael Pardo me dijo: mira, Eduardo, no vale la pena. El M-19 no vale la pena, ya está derrotado. Lo único importante en Colombia es las FARC, y si hacemos la paz con las FARC, arrastramos al resto de la coordinadora guerrillera. Y Rafael Pardo, con mucho desprecio, se refirió a la oferta de paz del M-19. El M-19 sufrió una profunda decepción y entonces habían aprobado una cuestión que llamaba así como un acuerdo democrático para la paz, y luego vino el documento Guerra, la oligarquía, Guerra, la oligarquía, paz a las fuerzas militares y el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Y yo creo que si Rafael Pardo ese día en la casa de Jaime Garzón me hubiera escuchado, nos hubiéramos podido ahorrar muchas cosas. Pero había una cierta sensación de que el M estaba derrotado militarmente y que no tenía ninguna significación importante, y lo importante eran las FARC. Eso se los cuento, es una anécdota que yo nunca he contado, que nunca he escrito, pero fue una experiencia que tuve con Rafael Pardo y que muestra mucho el ambiente tan difícil que había en el año 87, no solamente con respecto a la coordinadora, sino con respecto al Estado. Luego, por otra parte, yo personalmente creo, como dice Caliche, me parece que uno de los factores que más han afectado los procesos de paz en Colombia ha sido que en Colombia, a diferencia de El Salvador y Guatemala, no tuvimos procesos de paz comprensivos con toda la guerrilla, sino que en Colombia tuvimos procesos de paz parciales. Los seguimos teniendo. Después de la paz con La Habana, con las FARC, sigue el ELN por fuera. Entonces, lo único que hemos tenido son procesos de paz parciales y persistencia al conflicto. Y la persistencia al conflicto ha envenenado siempre los procesos de paz y han permitido que sean plenamente exitosos. Si las FARC y el ELN y la pequeña disidencia del EPL hubieran asistido a la cita histórica de 1991, Colombia hubiera tenido probablemente el primer gobierno de izquierda de América Latina. No hubiera sido Rafael, no hubiera sido Venezuela, con el triunfo en 1999, sino que hubiera sido Colombia. Colombia probablemente hubiera tenido el primer gobierno de izquierda, pero las FARC y el ELN se negaron a asistir a la cita histórica. El conflicto persistió y eso evidentemente afectó la construcción de la izquierda democrática en Colombia, me parece a mí. Y finalmente, me parece que hay elementos importantes de discusión que han planteado algunos de ustedes sobre la necesidad de pasar de un modelo caudillista a un partido moderno, participativo.
Yo creo que en los años 90 yo participé en algunas discusiones con ustedes cuando la desmovilización del M y la construcción del partido, y yo creo que uno de los errores que cometió Navarro fue no haber impulsado desde los años 90 un partido moderno, participativo. Me parece que hubo estructuras muy caudillistas en el M, y me parece que hoy, si la reconstrucción de la izquierda democrática en Colombia quiere tener éxito, me parece que va a pasar por la construcción de un partido moderno, participativo, con un programa del siglo XXI, con los temas del siglo XXI que le interesan a los jóvenes, los temas ambientales, los temas de género, etcétera, etcétera. Y yo creo que el gran reto de hoy es recoger la experiencia del M, revivir esa experiencia, revalorizarla y construir un partido moderno. Yo les agradezco mucho la invitación, estoy disponible para el futuro. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Chévere, Eduardo, gracias, hermanito. Muy buenas. Prendamos las cámaras, compañeros, para que nos despidamos de Eduardo dando la cara, como siempre le hemos dado. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Eduardo. Ese rector es un Profesor Eduardo, gracias. Pero es un rector, es un rector recto. No, excelente intervención. No sé cuál es el miedo de prender la cámara. Estamos desorganizados. Pero yo me arreglo. Eduardo, pero yo me arreglo. De verdad excelente, y nos gustaría tenerlo en el futuro porque todavía hay mucha tela para cortar. Ah, bueno. Sí, me parece de suma importancia. Eduardo, en nombre de la Escuela de Formación Germán Rojas Niño, un esfuerzo que llevamos ya un año nos reunimos todos los sábados, y esa persistencia vale y la hace usted más válida con su presencia y su aporte. Muchas gracias. Listo. Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adiós. Un abrazo para todos. No, todavía no. Saludos, compañeros. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Espera un momentico, ¿por qué no van a ir? Los instrumentos, los caminos, los pasos forzados, los pasos difíciles, no con